Estamos al aire. Buenísimo, genial. Bueno, vamos a empezar con las preguntas que juntamos del alumnado, pero vamos a empezar por lo más sencillo. Estás estudiando Bueno. Estás trabajando en CONICET. ¿Qué es lo que estás investigando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, hola, primero muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Bueno, allá no sé, es todo muy raro, se escucha todo bien. La primera parte de todas las reuniones son, nos escuchamos, se escucha, no se escucha, ¿viste? Y ahora estamos bien. Bueno, entonces yo soy biólogo. Me recibí de biólogo hace bastantes años. Después hice un doctorado trabajando con virus de aves. Un postdoctorado trabajando en dengue y ahora soy investigador de CONICET y mi tema de trabajo era un virus que se llama encefalitis de San Luis, que es un virus similar en algunas cosas al dengue, es un virus que se transmite también por mosquitos y es un virus emergente, es decir, es un virus que a veces genera brotes, desaparece, vuelven a aparecer brotes y es un virus muy interesante porque se transmite entre mosquitos, aves y mamíferos eventualmente. El virus en realidad se transmite entre mosquitos y aves solamente y eventualmente un mosquito infectado puede picar a un mamífero y generar enfermedad. Entonces eso puede pasar tanto en caballos, que genera muchos problemas en los caballos, y también en humanos. Entonces trabajábamos con ese virus, en la biología molecular de ese virus, en tratar de entender cómo el virus es capaz de replicar, es decir, de reproducirse en células muy diferentes, como son células de aves, células de mosquitos o células de mamíferos, y estábamos en esa situación y bueno, pasó esto, esta pandemia y bueno, nos dedicamos, yo básicamente me dediqué a esto, al laboratorio no estamos yendo, no fuimos en un principio, entonces ahora yo me dediqué a entender qué está pasando con el coronavirus, a leer al respecto y ahora estamos empezando un proyecto para tratar de encontrar coronavirus en aguas de desecho. Esto recién lo estamos empezando, que se demostró que el virus aparece o al menos rastros del virus, del coronavirus, aparecen en aguas de desecho, en las ciudades donde hay mucha circulación del virus, y eso podría servir como alerta temprana de en este lugar está ocurriendo un brote, sabiendo de dónde viene el agua de desecho. Estamos empezando ese trabajo en el laboratorio y bueno, nada, recién empezamos a volver a ir esta semana para tratar con este proyecto. Así que bueno, esa es mi historia, soy biólogo, trabajé en un virus de aves, dengue, un virus transmitidos por mosquitos y ahora estamos haciendo lo que podemos con el coronavirus. ¿Te están dejando muchas cosas de lado por el tema del coronavirus o te parece que está bien que sea así? No, digamos, es necesario en este momento que el sistema científico se ponga todos juntos a trabajar sobre esta pandemia. La prioridad ahora es tratar de pasar esto lo mejor posible, es decir, tratar de lograr contener la enfermedad en cuanto a no saturar el sistema de salud. El desafío de este momento, de gran parte del sistema de salud, del sistema científico, es tratar de contener la situación como para que el sistema de salud pueda responder. Y me parece muy bien que grupos que hacían otras cosas, como nosotros, o sea, nosotros somos un ejemplo chiquito, pero hubo otros grandes ejemplos de grupos de investigación que pusieron toda su estructura a disposición de generar, por ejemplo, kits diagnósticos nuevos. Hay mucha gente, muchos matemáticos entendiendo modelos epidemiológicos para entender cómo es la dinámica de este virus. Entonces, me parece muy bien que la comunidad científica haya frenado un poco sus trabajos habituales para ponerse a trabajar en pos de la pandemia. Así que yo creo que está bien. Entonces, por ejemplo, podemos ver, queremos saber cuál es tu opinión con las medidas que se tomaron en el país y haciendo un poco de comparación también con los otros países, por ejemplo en Chile, que actualmente tienen el 90% de las camas hospitalarias ocupadas. ¿Por qué no tomaron medidas? Bueno, en Chile no, mucho más lejos, también Brasil. Totalmente. Bueno, en nuestro país lo que hizo fue tomar un aislamiento muy temprano, realmente muy temprano, cuando teníamos 200 casos. Eso hizo que se retrase muchísimo el avance de la enfermedad
en un principio en nuestro país, y eso nos dio tiempo para equipar el sistema de salud, que era una de las prioridades, y la otra prioridad que a mí me interesaba muchísimo es haber ampliado el sistema de diagnóstico, porque si nuestros casos empezaban a crecer antes de tener laboratorios descentralizados que hagan los testeos a lo largo de todo el país, si hubiesen aumentado los casos en ese momento, la estructura de diagnóstico hubiese sido demasiado exigida, y cuando eso pasa, lo único que pasa es que desde vos tener un paciente sospechoso a saber si es coronavirus positivo o negativo, pasan muchos días, porque tenés un solo laboratorio explotado de trabajo que va procesando como puede las muestras. Y eso hace colapsar el sistema de salud, porque esa persona que se sospecha hay que tratarla como si fuese positivo, entonces termina ocupando una cama. Entonces, tanto el sistema de salud como el sistema diagnóstico, ahora hay 300 y pico de laboratorios haciendo esto en todo el país, tanto estos dos sistemas se pudieron reforzar bastante en este tiempo que ganamos tomando muy tempranamente una cuarentena. Y lo que pasó en otros países, bueno, el caso de Brasil es realmente tremendo, porque no hay un rumbo claro, y digamos, el presidente se pone en contra el otro día, el viernes renunció su ministro de salud por segunda vez. La situación es... Se refirió todo esto como un resfriadinho. Exactamente, y ahora ya tiene más de 13.000 muertos, y hay gobernadores que toman el aislamiento porque entienden que es la única salida, y el presidente se pone en contra de ellos, presiona muchísimo al Poder Judicial para habilitar actividades, tomó como esenciales, justo el ministro de Salud renunció, porque en una conferencia de prensa le dijeron: ¿a usted le parece que son esenciales las peluquerías y las manicurías? Y él le responde que no, que de ninguna manera, y le dicen: pero el presidente acaba de decir que son esenciales, y se enteró en una conferencia de prensa, le dijeron, renunció. Entonces, y ahí vemos un crecimiento muy, muy, muy fuerte de los virus, y lo mismo está pasando en Chile, donde de nuevo el presidente también dijo, tal vez el virus sea buena persona. Que lo que quiso decir es, bueno, tal vez nos ha llegado un virus que no es tan agresivo, que no se contagia tan rápido como el que vimos en Europa, que era una posibilidad, realmente podía llegar a haber pasado. Uno cuando los virus tienen dinámicas poblacionales muy complejas, y muchas veces pasa que los virus que llegan, o digamos, como por ejemplo, digamos, a nuestro país llegaron unos pocos virus y empezaron a esparcirse por todo el país. Entonces, esos pocos virus que empiezan a generar casos en un país, por ahí vienen de muy poquitos. Entonces hubo como un cuello de botella, de una diversidad a unos pocos que llegan a un lugar. Eso se conoce como cuello de botella, y muchas veces hace que se seleccionen virus al azar que son o mejores o peores que en cuanto a su capacidad, por ejemplo, de replicación, a algunos que, o sea, por ahí son un poco más lentos, por así decirlo, que los que estaban circulando. Pero esto no pasó, esto podía pasar, pero no pasó, y lo vemos en Brasil, lo vemos también en Chile. Los virus que nos llegaron a nuestra región son iguales de agresivos, por así decirlo, o se dispersan o replican de maneras similares a los que circulaban en Europa. Así que es muy grave lo que está pasando en los dos países vecinos. Encima Brasil es limítrofe con prácticamente todos los países, salvo Chile. Es limítrofe con todos los países de Sudamérica, tiene una población de 200 y pico de millones de habitantes, es muy grave, y bueno, lo seguimos de cerca, y bueno, tratando de contener la situación. No sé si contesté bien. No, acá quizá ve más su voz, nosotros lo escuchábamos. Bueno. El tema es así, ¿no? Existe todo un mundo, todas las personas que no creen en las vacunas. Y ahora están muy desesperados por una vacuna contra el coronavirus. Estamos muy lejos de eso, falta mucho, falta poco, ¿qué hay que hacer? Bueno, respecto a la vacuna sería, bueno, es la solución que queremos todos, sería lo que resolvería la situación, una vacuna que nos proteja contra el virus. Así que sí, estamos todos esperando, y se está desarrollando a niveles récord, como nunca se vio en la historia de la humanidad, desarrollos tan rápidos de vacunas. Hay están cerca de 80 candidatos vacunales, se están probando a la vez, muchos de ellos ya están en fases de pruebas en humanos, lo cual es rapidísimo. Realmente estamos yendo muy rápido hacia una vacuna, pero
todavía no sabemos si funcionan. Todavía no tenemos resultados de ninguna de las que están en pruebas con humanos, porque las vacunas primero hay que ver. Por ejemplo, hay que probarlas primero en modelos de animales, ver que sean seguras en ese caso, después empezar con pocos grupos de personas, en ese lugar estamos, y ver si la vacuna no es tóxica, si genera respuesta inmune, respuesta protectiva, si realmente protege, y si después se prueban en grandes grupos de humanos, de personas, y se ve si protege o no protege contra la enfermedad. Todo ese camino es largo y siempre duró muchísimos años. Ahora estamos en tiempo récord, se está haciendo todo récord, todo en tiempo récord, se está, digamos, todo lo que se puede acelerar se aceleró, pero hay partes que todavía no se pueden acelerar. Entonces, digamos, ojalá que tengamos la vacuna lo antes posible. Yo no creo que sea posible hasta, digamos, un año como mínimo, diría yo, se va a tardar en la vacuna, viendo cómo son estos desarrollos y más o menos entendiendo algo de cómo se generan vacunas, pero igual sería rapidísimo, y igual se está avanzando muy bien y cada vez hay resultados más avanzados y prometedores. Y respecto a quienes se oponen a las vacunas, bueno, se ha hecho mucho daño oponiéndose a las vacunas. Por ejemplo, ya tendríamos que haber erradicado el sarampión. El sarampión, la Organización Mundial de la Salud más o menos lo propuso en los años 80, erradicarlo para el año 2010. Y lo que nos está pasando ahora, digamos, el año pasado tuvimos por primera vez circulación de sarampión después de 20 años en nuestro país, cuando ya es una enfermedad que deberíamos haber erradicado. Entonces, se termina haciendo muchísimo daño porque justamente cuando dejamos de proteger a la población, se pierde, digamos, necesitamos tener se llama inmunidad de rebaño, que es tener a la población en un determinado porcentaje protegida. Si llegamos a ese nivel de protección, sabemos que no van a ocurrir brotes, que el virus porque no tiene a quién infectar, digamos. Si somos muchos los que estamos protegidos, los virus no pueden infectar a ninguna persona. Pero bueno, si empezamos a bajar ese nivel de protección, empiezan a ocurrir brotes, y es lo que se vio con el sarampión, por ejemplo, en varios países del mundo. El sarampión es una enfermedad tremendamente contagiosa, por eso se necesita un nivel muy alto de protección para que no ocurran brotes. Bueno, se bajó de ese nivel de protección y obviamente volvimos a ver brotes de sarampión por 20 años. Así que es muy grave lo que hacen los antivacunas en ese sentido. Y bueno, pero sí, ahora yo creo que los buenos o la gran parte de la humanidad estamos esperando una vacuna con ansias, y espero que sea lo antes posible, que nos la podamos aplicar todos, que sea segura, que seguramente va a ser porque los mejores grupos del mundo que trabajan en esto están atrás de estos desarrollos. Ahora, un poquito entrando en lo que era el podcast, que vos hablabas del uso de llamas para encontrar una cura. ¿Qué vendría a ser más o menos todo esto para los que no escucharon el podcast? Bueno, las llamas son animales espectaculares, son hermosas y además son camélidos, son como los camellos. Bueno, hay varios camélidos, uno de ellos es la llama. Y los camélidos tienen unos anticuerpos muy particulares que se estudian hace muchos años. Los famosos anticuerpos de llamas o nanoanticuerpos, que son anticuerpos. El anticuerpo es una proteína que sintetiza y secreta nuestro sistema inmunológico al cuerpo, que puede neutralizar, por ejemplo, virus o neutralizar toxinas, que es unirse a ese antígeno, a ese virus o a esa cosa, unírsele muy fuertemente, y esa unión hacer que el virus quede neutralizado. Entonces, y digamos, todos los mamíferos tenemos anticuerpos similares, son cada uno distintos entre las especies, pero sus características generales son similares, salvo lo de los camélidos y los de algunos otros animales, pero los de los camélidos se estudian mucho, que son mucho más chiquitos. Y al ser más chiquitos permiten acceder a otros lugares. Estamos hablando de a un nivel molecular muy profundo. Esto no lo podemos ver con microscopios, necesitamos microscopios electrónicos para ver esto, pero
sabiendo que los anticuerpos son muy chiquitos, pueden entrar a lugares donde los otros anticuerpos, por ejemplo los nuestros, no podrían entrar. Entonces, para neutralizar para neutralizar, por ejemplo, virus, son particularmente interesantes. Y hubo un trabajo hace muy poquito de un grupo que estaba trabajando en nanoanticuerpos para SARS y MERS, los otros dos coronavirus que emergieron hace unos años, uno en el 2002 el SARS y en 2012 el MERS. Emergieron estos virus y ellos estaban probando hacía poco, digamos en enero del año pasado, de este año, estaban probando estos anticuerpos contra estos dos virus que son coronavirus, pero no el coronavirus que está circulando en este momento. Y empezó la pandemia. Entonces decidieron probar esos anticuerpos y vieron que en principio funcionarían muy bien. Como más que nada se los piensa como tratamiento protectivo para las personas que están muy expuestas al virus, como por ejemplo los trabajadores de la salud. Entonces, estamos en ese nivel, digamos, prácticamente todos los avances están en ese nivel, con resultados algunos bastante prometedores. En todo este tiempo hubo potenciales tratamientos que se dieron de baja porque no funcionaron, por ejemplo, lo que pasó con la cloroquina, que parecía que iba a ser un tratamiento muy prometedor y terminó dando malos resultados, pero algunos ya están dando buenos resultados y se está empezando a pensar en probar terapéuticamente. Uno de ellos son los anticuerpos de llama, y en el podcast que tenemos, que todo sale de lunes a viernes, contamos la historia de estos anticuerpos de llamas y hablamos un poco de llamas, porque la idea del podcast es tomarnos las cosas con un poco de calma. Se están atacando con el coronavirus permanentemente. Las noticias son muy agresivas en el sentido de llegamos a esta cantidad de muertos, esto es terrible, o ataques o medidas o noticias en contra de medidas o a favor de otras medidas. Entonces decidimos tomarlo con calma, contar los números, contar lo que está pasando, pero sin entrar en esta paranoia. Y bueno, una de las cosas que quisimos contar fue esta idea de los anticuerpos, de los nanoanticuerpos, que son estos anticuerpos de llama tan particulares. No, y las preguntas que más están en Instagram, que ¿es posible que el virus haya sido a propósito? ¿Es un cuento de ciencia ficción? ¿Realmente vino un murciélago? ¿Qué es lo que pasó? ¿De dónde viene el coronavirus? Bueno, por ahora no hay ningún tipo de evidencia de que el virus se haya sintetizado en laboratorios. Si bien nosotros, los humanos, ya tenemos tecnología como para manipular genéticamente organismos, entre ellos los virus, no hay ninguna evidencia de que este virus haya sido creado en laboratorios. No, digamos, porque esta modificación que se hace, esta posible modificación en los genomas, en el material genético que tiene un virus, sí o sí dejan huellas. En este genoma vos no podés manipular un virus y no dejar una huella en ese genoma. Y ya a esta altura se secuenciaron muchísimos genomas de coronavirus y ninguno mostró que podría haber sido manipulado genéticamente. Así que todos los trabajos hasta este momento son las conclusiones que es un virus que emergió desde un animal, en un animal adquirió mutaciones que le permitieron saltar a un ser humano, o un virus saltó primero y adquirió en el humano ya las mutaciones que le permitieron replicar. No hay evidencia de que esto haya sido manipulado, y además yo siempre digo, yo trabajo con virus, es difícil trabajar con virus, uno genera todo un ambiente recontra cuidado, con células, con unos medios de cultivo carísimos, teniendo cuidados, así es todo un proceso complejo y muchas veces no sale. Entonces pensar que podemos manipular un poquito y tener un virus que cause 4,5 millones de casos en 3 meses es difícil. Yo no creo que los humanos tengamos esa capacidad tecnológica en este momento. Otra pregunta que tenemos es de Juan, y dice: ¿el discurso anti-cuarentena tiene algún fundamento aparte de lo económico? Bueno, no tiene ningún fundamento. Además, ha demostrado, el fundamento es económico, y hay una falsa dicotomía entre, bueno, tenemos que ponderar la economía versus la enfermedad. Y eso está demostrado que no es así, porque si vos decís, bueno, ok, no podemos mantener la economía cerrada, abramos la economía, eso te termina generando
más recesión o más problemas económicos que antes. Eso lo está demostrando Estados Unidos en este momento. Ellos quisieron priorizar la economía y lo que terminaron haciendo es perder más aún la economía, porque cuando los casos empiezan a crecer y empiezan a las fábricas también tener que cerrar porque tienen a sus trabajadores enfermos, o tener que aislar personas o exigir el sistema de salud de esa manera, terminamos afectando más la economía aún. Así que no tiene, digamos, y además está demostrado, porque lo vimos en otros países, que lo único que funciona hasta ahora es el aislamiento social. Estamos detrás, como veníamos contando, hay 80 candidatos vacunales, hay cientos de posibles estrategias digamos, de tratamientos, pero todavía no tenemos una solución y por ahora lo único que sabemos que funciona es el aislamiento. Todos los países que probaron, que dijeron, por ejemplo, Inglaterra, que dijo, bueno, cuidemos al grupo de riesgo, a los adultos mayores de 65, y el resto de la gente que salga para generar esta inmunidad de rebaño que hablamos hace un rato, y para que la enfermedad decaiga porque ya está la población protegida. Y no sonaba mal, no era un mal argumento, era un argumento posible. Esto pasó más o menos en febrero, marzo, cuando no sabíamos nada. Y bueno, era una posibilidad, capaz funcionaba. Y demostró que no funcionó. Al poco tiempo tuvieron que volver hacia atrás y generar una cuarentena mucho más estricta que al principio, porque se les estaba disparando. Y de hecho tuvieron grandes problemas en Inglaterra. Es el tercer país con más casos, cuarto país con más casos, una cantidad de muertos. Tuvieron muy exigido su sistema de salud. Así que no funciona por ahora. El único argumento que tenemos es ese, digamos, los países que no tomaron la cuarentena o el aislamiento, sus economías sufrieron mucho más y colapsaron su sistema de salud y eso genera muertos. Sí. Tenemos una pregunta de Fermín que dice, dado que están rebrotando, se están incrementando la cantidad de casos en determinados barrios o municipios, ¿estás de acuerdo con las medidas de salida de la cuarentena que se están llevando a cabo? Bueno, otra cosa que nos pasa en el país es que tenemos un país recontra diverso. Por ejemplo, en serio diverso. Tenemos provincias que todavía nunca tuvieron un caso. Tenemos provincias que tienen algunos casos solo importados. Tenemos provincias que tuvieron circulación y después dejaron de tener circulación comunitaria. Y tenemos la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que está alrededor de la ciudad de Buenos Aires, y algunos municipios más que concentran una cantidad de población enorme. Son más o menos 3 millones la ciudad de Buenos Aires y más de 7 millones el conurbano. En ese lugar tenemos un problema. En ese lugar no se está pudiendo controlar la situación. Entonces, me parece acertado. De hecho, yo participo en algún comité de expertos que asesoran al gobierno, en mi caso el de la provincia de Buenos Aires, pero digamos, la segmentación territorial de las medidas es algo que se venía proponiendo hace mucho, y en este plan en fases de la salida del aislamiento estaba contemplado medidas específicas para cada lugar, para cada lugar del país que tiene realidades muy, muy distintas. Entonces me parece bien, por ejemplo, Formosa no tiene casos, no registró ni un caso, porque no me parece bien que tengan que hacer un aislamiento estricto, sino ir viendo, ir soltándolo, ir flexibilizándolo, pero siempre cuidando mucho y teniendo sistemas de alerta temprana de posibles focos. Porque esto, por ejemplo, el caso de Corea, Corea estuvo 2 meses con 30 casos. Durante 2 meses mantuvieron 30 casos. El caso 31 fue una persona que tuvo un accidente no muy grave de auto, terminó en el hospital. En el hospital parece que se infectó, que se contagió de coronavirus, después fue a misa, después fue a otra reunión, y en esas 2 reuniones contagió un montón de gente, y más o menos se explican por esa persona más de 8.000 casos en Corea. Y ahí tuvieron que generar estas medidas muy estrictas que tuvieron que tomar. Entonces, digamos, sí estoy de acuerdo con que se vaya flexibilizando, por supuesto, en los lugares donde la situación está controlada. No me parece bien Ciudad de Buenos Aires.
está en este momento con muchísima circulación de gente porque se flexibilizó muchísimo a pesar de no haber pasado de fase como el resto del país, y yo creo que eso va a llevar a que tengamos que volver hacia atrás y tomar medidas de aislamiento más estricto en estos lugares y en otros donde seguimos viendo que no hay casos, pero con sistemas de alerta temprana a través de testeos en la población, de ir a buscar los casos o de cualquier otra medida. Con este control sí se puede ir abriendo y empezando a retomar ciertas actividades, siempre con la posibilidad de que en algún momento tengamos que volver hacia atrás. Una de las preguntas que tenemos que es de Ramiro, que nos pregunta sobre el segundo pico del que se habla en algunos países. El tema de flexibilizar la cuarentena, ¿nos puede llevar a un segundo pico? Sí, nos puede llevar a un segundo pico porque los estudios que hicieron, por ejemplo, se hizo un estudio muy, muy grande en Francia y España, que lo que hizo ese estudio fue buscar en la población qué porcentaje tiene anticuerpos anticoronavirus. Suponiendo que esos anticuerpos son neutralizantes, es decir, pueden combatir el virus. O sea, son personas que se contagiaron, que generaron inmunidad contra el virus, que parece que es protectiva. Por ahora la evidencia dice que es protectiva, aunque todavía no estamos 100% seguros. Esos estudios dieron que aproximadamente el 5% de la población de estos dos países donde circuló muchísimo el virus tiene anticuerpos neutralizantes. Entonces, nada nos hace pensar que la población está protegida para un segundo brote, así que es probable que en estos países ocurra un segundo brote que lo lleve de nuevo a tomar medidas de aislamiento. Probablemente durante un tiempo, hasta que no tengamos alguna salida, como una vacuna o un tratamiento, posiblemente, por esto también puede cambiar, pero posiblemente nos veamos en esto de flexibilizar por un tiempo, volver hacia atrás, volver a flexibilizar y vayamos mediando estos dos, si es que tenemos capacidad de frenar a tiempo si vemos de nuevo un crecimiento de casos. Así que yo creo que sí, digamos, se habla mucho de la segunda ola y puede ocurrir porque, de nuevo, no hay un buen porcentaje de la población protegido como para un segundo avance o un segundo brote. Yéndonos un poquito más en lo que es la cuarentena, la cuestión psicológica. Una compañera pregunta si se están haciendo estudios en cuanto a lo psicológico y si creen que esto es una oportunidad para analizar y si la cuarentena va a repercutir demasiado en las personas. Pensando en situaciones similares anteriores. En mi caso, yo viví otra cuarentena cuando era más chica, pero nunca viví algo tan grave como esto. Bueno, con el gato y la caja, donde es un grupo de comunicación de ciencia y otras cosas en el que participo, estamos haciendo experimentos sobre cómo te afecta la cuarentena. Uno es cómo estás, otro encuesta de personalidad y también otra de consumo de psicoactivos, si están aumentando, si están bajando, por ejemplo, el alcohol o cualquier otra droga. Y bueno, igual también tocan un tema muy interesante que es el de los sueños raros. Sí. Con todo el mundo me ha pasado, que es hablar de, soñé esto, antes no soñaba tanto. Totalmente. Eso es otro cambio que estamos viendo en nuestra conducta, porque, bueno, está demostrado que nosotros, las situaciones de estrés nos afectan el sueño. Hay medicamentos que están en el camino de la adrenalina y noradrenalina, que son las hormonas que regulan el estrés. Si nosotros afectamos esa maquinaria regulatoria de algún modo de adrenalina y noradrenalina, eso nos termina afectando el sueño. O sea que mover el estrés o alterar el estrés entre nosotros, eso está demostrado que afecta a los sueños. Y se está viendo muchísimo esta situación de estar encerrados todos, es una situación de estrés, y se está viendo muchísimo alteraciones en el sueño por este motivo, y además porque pasa otra cosa, que nos despertamos y no es que tenemos que ir a trabajar, tenemos un ratito más
para pensar y recordar lo que soñamos. En general siempre soñamos, pero no nos acordamos de lo que soñamos, y entre otras cosas es porque por ahí suena el despertador y te tenés que ir muy rápido, y se te hace tarde, te bañas, te vas y ahí no recordás que soñaste. Entonces está, por un lado, el estrés altera el sueño, y por otro lado, tenemos un tiempo más para recordarlo todos los días. Se cree que esos son los dos pilares por lo cual estamos soñando cualquier cosa, y además estamos todos pensando en lo mismo todo el tiempo. Esta situación es la que lleva a soñar, parece que nos está llevando a soñar cosas raras. Yo por ahí soy joven, entonces no caigo tanto en los que son las fake news, la desinformación. Mi abuela, pobre, es una mujer que ve una noticia y ya se enloqueció. Por ejemplo, cuando pasó lo que estaban haciendo fosas comunes en Nueva York, ella estaba en crisis, y uno de nuestros compañeros pregunta cuáles son los medios o formas de comunicación de información que se puede utilizar para reforzar la concientización de la sociedad frente a la apertura gradual de la cuarentena. Bueno, yo no es una respuesta, hay que buscar fuentes de información confiables, hay que ver quién está diciendo lo que está diciendo, si realmente es experto en el área, si no tiene, hay que buscar quién está hablando, porque a veces pueden aparecer noticias como importante virólogo dice tal cosa, y vos buscas un poco y es una persona que están acusándolo de falsear resultados, que lo excluyeron de la Academia de Ciencia por decir barbaridades, por ser antivacunas. Entonces, tratemos de cuidar, más allá de la fuente, de dónde nos estamos informando, veamos de quién están hablando, qué está diciendo, y hay fuentes oficiales. Yo, por ejemplo, todo el podcast lo hacemos exclusivamente con los informes del Ministerio de Salud de la Nación, que todos los días da los números, y usamos esos números, no otros, para ir informando, ir comentando lo que va pasando. Hay muchísima información, aparte, para todos lados hay información ridícula, pero que también, si está bien presentada, uno la puede creer, como esto que está pasando con, no sé, con el 5G, con nanocosas que nos ponen y nos hacen no sé qué. Pero bueno, hay que cuidarse y ver quién está diciendo, más que nada, quién está diciendo esa noticia, si realmente es alguien que maneja de algún modo el tema, o es alguien que está súper cuestionado, o que en el pasado ha dicho barbaridades, o ha sido un propulsor de estas fake news que también nos hacen muchísimo daño. Tengo en mi cabeza la voz de Sanabria, la chica que graba desde el closet, sí. Hablando de la desinformación y cómo negar la desinformación. Otra pregunta que tenemos de Flor, que pregunta: ¿qué pensás del homeworking o las clases virtuales que quieren reemplazar o ser iguales a las presencial, cuando en verdad claramente no es la misma situación? Por ejemplo, mantener los horarios de cursado. Bueno, yo estoy dando clase. Es difícil, las clases por Jitsi son o sea, funciona. Hay algo que funciona, digamos, es mejor que nada, seguro. Aprendemos un montón, siento que hay una dinámica de clase, pero es una dinámica de clase distinta, y nada creo que reemplaza el hecho de poder verle las caras a todos los alumnos y ver que te están poniendo cara de no entiendo nada, o lo mejor que tiene un docente es la cara de entendí. Cuando estás explicando algo, es la mejor cara que puede recibir un docente, esa expresión de ahora entiendo. No tener eso es dolorosísimo, y creo que afecta muchísimo la dinámica de la clase. Pero bueno, también podemos encontrar alternativas, y esto nos enseña, yo creo que por otro lado estamos viendo que digamos, que podemos funcionar moviéndonos menos, que tal vez no era tan necesario, por ejemplo, ir todos los días a trabajar, o que el 100% de las clases sean presenciales, o tener que hacer grandes trayectos. Y eso también lo estamos viendo en niveles de contaminación ambiental bajísimos, que son récord en el mundo, y eso también genera muchísimas enfermedades, el hecho de respirar aire contaminado. Entonces, yo creo que podríamos ir hacia un no intermedio, sino yo creo que el hecho de lo presencial es fundamental para cualquier
situación de enseñanza y es necesario en un montón de aspectos de la vida, pero hay algunas cosas que lo podemos hacer de manera remota. Hay empresas que pueden funcionar de manera remota, así que tal vez podamos encontrar un equilibrio entre movernos un poco menos, no recargar de tránsito las ciudades y de polución el aire. Tal vez podamos ir hacia algo un poquito más amigable, por así decirlo, con el medio ambiente y con nosotros también. Por ejemplo, yo trabajo a 40 kilómetros de la universidad y es terrible ir todos los días. Y ahora estoy trabajando un montón y hay días que no voy y trabajo desde casa. Entonces, tal vez se pueda reducir un poquito el hecho de ir al menos no todos los días y eso va a ser, va a bajar el tránsito, los accidentes de tránsito, la polución y otro. Así que creo en lo presencial, creo que es necesario, pero tal vez podamos reducirlo un poco. Sí, igual coincido mucho con vos porque tengo que cruzar todos los días de Paraná a Santa Fe, volver, es un caos. Es un caos, claro. La cuestión semipresencial está buena, está buena. Una de las preguntas que hace Juan es si sería prudente o podemos generar expectativas sobre la vuelta a clases presenciales en algunas provincias previo al desarrollo de una vacuna. No lo sé. Yo creo que en principio... Bueno, ahora estoy un poco más confiado en que podría ser, que podría ser de alguna manera, porque se está viendo que al principio se pensó que los menores eran grandes transmisores del virus, los menores digamos, del primer ciclo, de las escuelas primarias, que eran, a pesar de que en general no desarrollaban síntomas, se pensaba que eran muy transmisores de la enfermedad. Ahora se está demostrando que no tanto, entonces esto nos podría llevar a que se puedan dar clases porque, digamos, el miedo era que los menores sean asintomáticos y que sean esparsores de la enfermedad. Al parecer no es tan así, así que se podría llegar a pensar en una vuelta a clases, de nuevo, controlada, viendo, tratando de detectar tempranamente los focos y entendiendo a quiénes podemos. Lo bueno que tiene el colegio es que sabemos quiénes están en el aula. Entonces, si aparece un caso en un aula, sabemos con quién exactamente estuvo, por ejemplo, esa persona cursando, sabemos con quién estuvo en esa aula. Entonces, sabemos quién se pudo haber contagiado. Entonces, es una situación mucho más controlada, por ejemplo, que un cine, donde, bueno, fuiste al cine, qué sé yo, con cuántos estuve en el cine, o un evento masivo que no sé bien con quién estuve en contacto. En los colegios sí podemos saber con quién estuvo en contacto, un posible infectado. Entonces no es una locura pensar que en el mediano plazo, no voy a decir plazos porque todas las veces yo salí en la televisión en febrero diciendo el virus no va a llegar a nuestro país, porque no lo decía yo solo, lo decían todos los expertos, incluso la Organización Mundial de la Salud, y yo dije no hay chance de que llegue, y terminó llegando. Después dije no hay chance de que genere casos autóctonos, terminó generando casos autóctonos, así que es difícil predecir cómo va a seguir esta situación. Tratamos de no hacer predicciones, pero estamos un poco más cerca de alguna vuelta a clase, obviamente en las provincias que no tienen circulación, al menos las que no registran casos hace más de 15 días o las que volvieron a un estatus de no circulación comunitaria. Pero bueno, en el mediano plazo, digamos. Juan nos pregunta, ¿cuáles creéis que van a ser los cambios que va a traer la nueva normalidad a nuestra sociedad? Bueno, de nuevo vamos a tener que reducir el contacto lo más posible. Tal vez tengamos que trabajar en distintos turnos para no cruzarnos tanto. Creo que la distancia, tratar de mantener distancia en donde nos aglomeramos va a ser algo que nos va a quedar por bastante tiempo. Tal vez... Hay un capítulo perdón que te interrumpa, hay un episodio del podcast que habla sobre ¿vamos a volver a tomar mates? Claro. Bueno, eso nos preguntamos, no lo sé, en principio no, aunque no sabemos, ¿viste? No es tan fácil de estudiar si el mate transmite enfermedades. Es muy probable porque tiene saliva, pero es saliva que se calienta. Igual la recomendación es no tomar mate o sea, nosotros solos, obvio, pero no con compañero de trabajo, de cursada, porque bueno, es una posible forma de transmisión de la enfermedad.
Entonces, bueno, parte de esta nueva normalidad va a tener, yo creo que nos quedó claro que nos tenemos que lavar las manos mucho más seguido. Eso creo que es una medida que va a seguir para siempre. Y, por ejemplo, ustedes son muy chicos, pero a principios de los 90, en los años 90, 1990, hubo un brote de cólera muy fuerte en nuestro país. Y después de ese brote instalamos que la verdura se lavaba. Antes la verdura no se lavaba, era común agarrar una manzana de la bolsa de la verdulería y comértela sin lavarla. Y bueno, después es una forma en la cual nos podemos contagiar de, entre otras cosas, cólera. Y en el brote de cólera de los 90 aprendimos todos a lavar la fruta y la verdura siempre. Yo creo que después de esta pandemia vamos a aprender a lavarnos las manos, vamos a entender distinto cómo esta cuestión de la distancia social. Y bueno, vamos a ver si podemos bajar un poco lo presencial o esta necesidad de movernos tanto que tenemos los humanos, sobre todo en las grandes ciudades, donde pasa esto que vos decís, estos embotellamientos que tantos problemas nos traen a nivel ambiental, a nivel de accidentes y otras cosas. Juan Blas nos pregunta si crees que algunos trabajos van a dejar de ser presenciales. Bueno, ojalá. Yo creo que sí. Hay empresas enteras que trabajan de manera no presencial, que trabajaban ya antes de la pandemia. Y se puede trabajar bien, y de hecho nos estamos acostumbrando todos, digamos, algunos quienes pueden seguir trabajando de manera remota, yo estoy trabajando bastante, digamos, incluso más que antes, desde mi casa, y está bueno, qué sé yo, al menos no me tengo que mover, estoy cómodo en mi casa, como mejor porque me cocino yo, y no como en el comedor, o una hamburguesa o esas cosas que comemos cuando estamos en la facu, así que creo que se podemos reducir un poco, y creo que puede haber trabajos que dejen de ser presenciales en la gran mayoría del tiempo. Creo que a veces es necesario, tal vez, seguramente, alguna reunión, algún conocernos, porque, de nuevo, lo presencial tiene ventajas y tiene cosas que no tiene otra cosa, que no tiene lo virtual, pero bueno, creo que podemos pasar bastante a lo virtual. Ani Ale pregunta, ¿qué opinas en casos de provincias como Santa Fe, que hace un mes no hay casos positivos y que se subestima el número real de infectados por escasez de test? Bueno, yo no sé cómo son los testeos en la provincia de Santa Fe. Digamos, en todo el país se testea solamente a las personas, a los casos sospechosos. Los casos sospechosos son quienes tienen fiebre de más de 37,5 y algún otro síntoma más, como dolor de garganta, tos, alguna dificultad respiratoria o algunos otros síntomas como dejar de poder oler o dejar de sentir el gusto. A quienes tienen este grupo de síntomas se les hace el testeo. Digamos, depende cómo sea ese sistema descentralizado en cada provincia. Cada provincia tiene su propio sistema digamos, de diagnóstico. Así se buscan los casos. Está buenísimo. Santa Fe es una de las provincias que tenía circulación en conglomerados en algunos sitios y dejó de tener casos. Eso es buenísimo. Quiere decir que, más que nada, eso quiere decir que el aislamiento funcionó, que hicieron las cosas bien, dejaron de moverse y bajaron a no tener casos por más de 2 semanas, que es un ciclo completo de la enfermedad. Por eso se habla de las 2 semanas. Es más o menos lo que dura si yo soy, por ejemplo, asintomático, en 14 días voy a dejar de expulsar virus, digamos. También hay casos que duran más tiempo, no importa, pero en general, en promedio, todo el desarrollo de la enfermedad son 14 días, entonces tener un ciclo completo sin nuevos casos es espectacular. Ojalá las otras partes del país que no están, yo por ejemplo soy de Ciudad de Buenos Aires y estamos peor. La mayor parte de los casos que se confirman todos los días son en la Ciudad de Buenos Aires, que es un lugar muy chiquito respecto al país enorme que tenemos. Es un lugar donde hay mucha gente viviendo, en donde fue muy difícil, y ahora se tomaron medidas de flexibilización que creo que no fueron acertadas de ninguna manera, pero bueno,
Vamos a ver cómo seguimos. Así que sí, mis felicitaciones. Y no creo que se esté subtesteando en todo el país, porque lo que yo entiendo y lo que nos van comentando es que se testea a los casos sospechosos, y los casos sospechosos son los que cumplen con estos síntomas. También se hacen otro tipo de testeos. A los casos sospechosos se les busca material genético del virus, se hace un hisopado y se hace un test que se llama PCR. Así es como se testea a los casos sospechosos. Después ha habido desarrollos de test serológicos, que son los que buscan si nuestro sistema inmunológico vio o estuvo en contacto con el virus. Esos test también se están empezando a hacer en algunos al azar en la población. Se empezó en la ciudad de Buenos Aires en algunas estaciones de tren, y se está organizando para hacer en distintas partes del país para entender cuántos de nosotros nos contagiamos realmente y no tuvimos síntomas. Entonces, yo creo que el sistema diagnóstico pasamos de un laboratorio a 314. Yo creo que está buenísimo que se haya podido expandir de esta manera. Fue difícil, seguramente tiene un montón de falencias, pero está mucho mejor que al principio de esta historia. Una pregunta que tengo de Esteban es si son efectivos los test rápidos y si nos puedes explicar resumidamente qué son. Bueno, perfecto. Son efectivos, por supuesto que son efectivos, pero sabiendo lo que son. La cuestión es la siguiente. Los test rápidos son, se pueden hacer en cualquier lado. Se necesita una gotita de sangre y se pone en una tarjetita que dice positivo o negativo. Que eso es justamente si vos tenés anticuerpos contra el coronavirus. Es decir, si tu sistema inmunológico vio y generó alguna respuesta contra el virus. Vos pudiste haber tenido síntomas o no, pero lo que detecta es eso. Está buenísimo, pero vos no sabés si la persona está contagiada o no, porque si vos te infectaste, ponele hace 2 meses, probablemente des positiva, pero ya no tenés la enfermedad, así que no estás contagiando. Entonces, son efectivos en cuanto a saber si las personas estuvieron en contacto del virus, no para hacer diagnóstico, no para saber si vos tenés el virus porque, digamos, por ahí ya lo tuviste, o además esta respuesta inmunológica tarda bastantes días en aparecer, tarda como 10 días en aparecer. Así que si vos estás en los primeros 10 días de la infección, este test te va a dar negativo, no estamos hablando de si tenés la enfermedad. O sea, sí tenés la enfermedad, pero el test te dio negativo porque tardan en aparecer tus anticuerpos. Entonces, sabiendo estas dos limitaciones, que son muy grandes, sirven un montón para otra cosa, para entender epidemiológicamente, para hacer vigilancia epidemiológica, hacerlas en grandes cantidades de personas al azar, o sea, agarrar muchos, porque además es muy fácil de hacer. Solo necesitas una gotita de sangre y en 5 minutos aparece el resultado, pero también tienen un más o menos 20% de falso negativo, que es decir, te da negativo, pero vos sí tenés anticuerpos, pero el test, como no es perfecto, tiene un 80% de efectividad, tiene un 20% de falsos negativos. Entonces, de nuevo, para hacer diagnóstico sería gravísimo que yo te diga, anda a tu casa, estás bien, porque estás en ese 20% que el test no lo detectó. Pero no se usan para diagnóstico, se usa para vigilancia. Entonces, tener test que no son los mejores que podríamos soñar, con este 80% de sensibilidad, sirve muchísimo para hacer vigilancia epidemiológica, y eso nos sirve muchísimo para tomar decisiones a largo plazo, pero no son para hacer diagnóstico. Ese es el punto de los test rápidos. Primero, detectan algo que te empieza a aparecer después de 10 días de tener la enfermedad, y además no son 100% sensibles, dan resultados falsos negativos. Te dicen que no tenés los anticuerpos cuando en realidad sí, porque no los detecta el aparato. Así que sabiendo esto, son espectacularmente útiles para tomar decisiones, pero no para hacer diagnóstico en la población. Genial. Bueno, tenemos más preguntas de los alumnos. Bueno. Sobre los kits, ¿funcionan con otras enfermedades? No estos, obviamente, estos solo son para coronavirus, pero sí hay test muy similares que usan la misma estrategia para un montón de enfermedades, sí. Pero estos no, o sea, exactamente estos no, pero la misma idea sirve para un montón de test diagnósticos. Después, continuando con el hilo de trabajo presencial o no, si pensás que hay algunos riesgos, si hay algún riesgo de que haya puestos de trabajo que a futuro no estén más. Bueno, siempre, sí,
Es una posibilidad, es algo que tenemos que cuidar los puestos de trabajo más que nada, pero sí estos barajar y dar de nuevo sí cambian muchas veces la dinámica entre trabajadores y trabajo, y va a haber que manejarlo con mucho cuidado para que se reconfigure algún trabajo y no se pierdan puestos de trabajo. Pero sí, es una posibilidad, claro. Y un poquito más arriba tenemos otra pregunta que, bueno, es un poquito volver a lo mismo, pero ¿cuál es tu opinión sobre los países que no tomaron medidas? ¿Qué va a pasar con ellos? Por ejemplo, Brasil, Chile, Uruguay. Bueno, yo lo que opino es que ojalá tomen medidas lo antes posible, porque se está demostrando, lo vemos en Brasil y en Chile, que no están pudiendo contener la situación y estamos hablando de vidas humanas. Así que ojalá que se tomen las medidas lo más rápido posible. Y hay una muy buena correlación entre países que toman decisiones basadas en la evidencia o en lo que sabemos que puede funcionar o no, y que no puede funcionar, y en los que mejor les está yendo, que los que no toman estas decisiones, como tenemos el caso de Estados Unidos emblemático, el caso de Brasil, pero también de otros países, y esto es grave. O sea, opino que ojalá tomen las medidas lo antes posible. Facundo pregunta, si bien el trabajo puede volverse remoto, ¿cómo ves el hecho de que los recursos del empleado sean los que utilizan en la actividad? Sí, eso me parece malísimo. Me parece que las empresas o el Estado o quien sea el empleador debería ocuparse de que tengamos todos buenas herramientas de trabajo. Está viendo, por ejemplo, muchos problemas de espalda porque estamos sentados todo el día en sillas que no son para estar todo el día sentados. Tenemos las computadoras por ahí no a la distancia y a la altura correcta. Así que sí, yo creo que todas las empresas deberían ocuparse de que los trabajadores que hacen trabajo remoto tengan condiciones como también incluso internet o buena conectividad para poder hacer su trabajo y que no tenga que salir de ellos los recursos, por supuesto. Te voy a hacer las preguntas de mito o verdad que te había comentado. Ok. La primera es, si meto el barbijo al microondas, ¿se esteriliza? No tengo idea. La verdad es que por las dudas no lo hagan. No sé, no se quema. No sé. No sé si esteriliza el microondas. Bueno, por las dudas, no vamos, no sé. Con el lavado, con jabón, el jabón inactiva absolutamente los virus y no hay dudas, nadie puede discutir eso. Así que lavémoslo en el lavarropa mejor o con jabón blanco, espectacular. Y no lo estamos metiendo en el microondas por las dudas. No. Otra es que se acerca el invierno. ¿Qué tan peligroso es el coronavirus y la relación con el invierno comparado con un resfriado normal? Bueno, se demostró que este virus es más, tiene un índice de letalidad más alto que otros virus como la gripe en particular. El problema más que nada del invierno, creo yo, es que tenemos este problema, digamos. Si vos te agarrás gripe, vas a tener los mismos síntomas que te hacen caso sospechoso, que son fiebre y, por ejemplo, dolor de garganta. Te da la gripe o tos. Entonces, eso va a exigir muchísimo al sistema de salud, porque ahora, dado que si vos vivís en una zona de circulación comunitaria del virus y tenés síntomas gripales, entras en la definición de caso sospechoso de coronavirus, entonces te tienen que testear. Entonces, uno de los peligros del invierno es eso, que se va a exigir mucho el sistema de diagnóstico porque va a haber más carga porque va a haber otras enfermedades que causen síntomas parecidos. Y todos los inviernos se exige mucho o bastante al sistema de salud a través de las complicaciones derivadas de la gripe, que la gripe no es una enfermedad, no es poca cosa, causa muchísimos miles de muertos todos los años y aprieta los sistemas de salud todos los años porque hay un porcentaje muy bajo, pero nos contagiamos muchos, de personas que tienen síntomas más graves y se les tienen complicaciones, por ejemplo, respiratorias. Entonces, sí, es un tema el invierno, es el momento de las enfermedades respiratorias, de pico de enfermedades respiratorias. Es cierto también que las medidas de aislamiento hacen que baje
baje la transmisión de otros patógenos que causan síntomas respiratorios. Entonces también por eso por ahí bajen un poco las respiratorias habituales. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo se va dando el invierno. De hecho, se empezaron campañas de vacunación un poco antes en el tiempo y a más personas. En esos está, y además con el problema de tener que vacunar masivamente a la población, pero no podés tener a las personas juntas en ningún vacunatorio. Entonces tenemos este problema. Entonces, bueno, se está tratando de vacunar contra gripe y neumococo, que son dos de estas enfermedades las respiratorias habituales. Se está vacunando y bueno, esperemos a ver cómo se va desarrollando, pero sí es una preocupación. Otra pregunta que tenemos es sobre el dengue. Estamos dando la importancia que merece, nos estamos olvidando con el tema, bueno, de la entrada al invierno. ¿Qué pasa con el dengue? ¿Se empieza a ir? Exacto. Bueno, es una buena pregunta. Del dengue nos olvidamos y tuvimos 7.000 casos en el país. Tuvimos un brote bastante fuerte de dengue, creo el número no lo tengo bien, pero creo que anda por ahí. Tuvimos un brote de dengue muy grande este año. El dengue es una enfermedad que causa problemas porque, digamos, se generan muchos casos de dengue y no nos tenemos que olvidar del dengue. Y si tenemos el mosquito transmisor, que en nuestro país está desde el norte hasta Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, toda esa franja de Argentina tiene mosquito transmisor de dengue. Así que mientras vengan personas contagiadas, va a circular el dengue. Y el dengue no tiene vacuna para protegernos de él. Se licenció una vacuna que resultó no ser efectiva. Entonces no tenemos forma de controlarlo por una vacuna, y lo único que nos queda es combatir o tratar de que no se reproduzca el mosquito. Y esto es con los depósitos de agua en nuestras casas. Como vos decís, sacando cualquier depósito de agua quieta en nuestras casas es donde se desarrollan las larvas de mosquito, que son los que después transmiten la enfermedad. La enfermedad no se transmite ni entre personas ni entre mosquitos. Tiene que saltar mosquito humano y así sucesivamente. Entonces, ahora viene el invierno, y en el invierno esta especie de mosquito no se puede desarrollar. Entonces, los huevos aguantan hasta el año que viene, que vuelven a eclosionar y a generar de nuevo mosquitos adultos. Así que no nos tenemos que olvidar, nos olvidamos bastante por todo esto que pasó del dengue, no nos tenemos que olvidar, pero ahora más que nunca lo tenemos que recordar, porque este es el mejor, ahora cuando entremos en el invierno es el mejor momento, aunque no lo parezca, es el mejor momento para combatir el dengue. En realidad, para combatir el mosquito transmisor. ¿Por qué? Porque es cuando el animal es más susceptible, porque lo único que hay en nuestras casas, en estos depósitos de agua, de agua quieta que tenemos, lo único que hay son huevos. Si tiramos eso, si le ponemos lavandina o si damos vuelta el cosito para que no haya más huevos, ahí nos deshacemos del mosquito y no tiene forma de reproducirse. Si en cambio este descacharreo lo hacemos en verano, es mucho más difícil, porque a pesar de que sacamos los lugares donde se puede reproducir el mosquito, la hembra está viva, adulta, y va a buscar otro lugar donde poner huevos, y lo va a terminar encontrando. Son mosquitos desde hace cientos de millones de años que están en el mundo. Entonces, el momento para sacárnoslo de encima va a ser ahora en invierno. Ojalá que haya una muy buena campaña de dengue en invierno, que son las que mejor resultados dan en varias partes del mundo que tienen invierno y verano con distinta temperatura. Dan muy buenos resultados, y ojalá volvamos a hablar de dengue. Ahora sí van a bajar los casos, porque el mosquito ya no se está reproduciendo, se ven cada día menos casos, y vamos a llegar, ya estamos a mediados de mayo, vamos a parar de tener casos, pero va a ser el momento de hacer la prevención para el año que viene. Otro mito y verdad, es sospechoso. Es cierto que con la cuarentena vamos a perder la capacidad de generar anticuerpos como la gripe. No sabía eso. No, por supuesto que no. No sé de dónde viene. No. No se va a afectar nuestro sistema inmunológico por hacer cuarentena.
tal vez tengamos menos gripe y generemos menos respuesta inmunológica contra la gripe, pero por el hecho de no tener gripe, así que, y eso está buenísimo, así que sí, la cuarentena, como dijimos hace un rato, puede hacer que no haya, se reduzca un poco la aparición de otras enfermedades respiratorias, pero no nos va a afectar a nivel inmunológico. Creo que era eso la pregunta. Una pregunta de Juan Blas dice, ¿qué hay de cierto en esa noticia de que los mosquitos se están adaptando al frío? Bueno, más o menos, digamos, hay que ver qué mosquitos, los Aedes aegypti, que son los que transmiten dengue, zika, fiebre amarilla, chikungunya, esos no se está viendo que resistan más al invierno. Esta especie de mosquitos necesita temperaturas de 20 grados o más. Cuando hay 2-3 días de 20 grados, los mosquitos aparecen. No es que no se están adaptando al frío. Sí están apareciendo ejemplares de otros mosquitos, los otros que son los que te dan esa roncha de verdad, porque Aedes aegypti, el del dengue, el que transmite el dengue, da una ronchita apenas, ni te das cuenta que te picó. Los otros, los que sí están empezando, se está empezando en realidad a ver especies que resisten el frío, que antes no estaban circulando en nuestra región. Sí, se está viendo, hay mosquitos que están resistiendo mucho más al frío, probablemente tengamos hasta bastante avanzado el frío mosquitos, pero bueno, no es algo, es algo esperable, digamos. O sea que vamos a salir del coronavirus y a entrar a una clase de dengue de mosquito invernal. No, porque justamente el mosquito que transmite el dengue, Zika, fiebre amarilla, Aedes aegypti, no es un mosquito adaptado al invierno. Este mosquito necesita 3 días de más de 20 grados y en invierno no vamos a tener esa temperatura, así que en invierno no vamos a tener, seguramente no tengamos casos de dengue en nuestro país. Juan Balmaceda pregunta, ¿las medidas de seguimiento implementadas en el coronavirus nos pueden llevar a un estado policial? ¿Hasta dónde es el límite que se puede invadir la privacidad de las personas? Bueno, esa es una discusión que no está saldada. Los países que generaron medidas de contact tracing, es decir, de rastreo de contactos, la verdad que demostraron ser muy, muy efectivas porque justamente es una aplicación que dice dónde estuviste y con quién estuviste en contacto. Entonces vos llegás a dar positivo y la aplicación sabe con quién tuviste contacto por determinada cantidad de tiempo y detecta potenciales infectados. Pero es cierto que, digamos, la aplicación que implementó nuestro país, uno acepta o no acepta compartir sus datos de localización. Igual, digamos, si decís que no, igual tenés la aplicación que es la que te permite circular si sos trabajador esencial. Pero es una discusión que no está saldada. Hay países que lo implementaron, pero son países donde están acostumbrados y donde es más común tener estas medidas más estrictas y de seguimiento por parte del Estado. Yo no tengo una opinión formada, estoy estudiándolo, digamos, entiendo que las medidas de rastreo de contactos son muy efectivas para detectar tempranamente los focos, pero es cierto que que pueden exponer o que hay datos de la vida privada que se están compartiendo en ese momento. Así que la verdad que no tengo una opinión formada. Entiendo que por lo menos, o sea, estoy a favor de lo que tuvo la aplicación que se llama Cuidar, la aplicación del Estado argentino, que es justamente que compartir los datos o no sea no sea obligatorio, que sea opcional. Esto me pareció adecuado. Pero también nosotros, qué sé yo, te bajas el Pokémon Go y ahí estás compartiendo tu localización, tus datos. Yo tengo mi tarjeta cargada, mis tarjetas de débito, de crédito cargada en Mercado Pago y también estoy dando un montón de datos. La localización Google la sabe perfectamente. Entonces, bueno, hay que ver hasta qué punto es un peligro, ¿no?, que el Estado tenga estos datos. Si digamos, se sabe que son efectivos para detectar tempranamente los focos y bueno, es una discusión que se está dando en este momento. Juan Blas pregunta por qué la Aedes aegypti tiene la capacidad de transmitir enfermedades y los otros no. Bueno, es una buena pregunta. El virus son virus que están adaptados a reproducirse en las células de
mosquitos Aedes aegypti y no de otros mosquitos, porque las células de los dos mosquitos son diferentes, tienen su metabolismo es diferente, como estamos nosotros y, por ejemplo, otro simio es el chimpancé, y hay enfermedades de chimpancé que no nos afectan a nosotros y nuestras enfermedades nuestras que no afectan al chimpancé. Al ser especies distintas, tienen diferencias en sus células que hacen que sea posible o no que se replique o que se reproduzca este virus. Así que eso, más que nada porque son distintos. Para ir cerrando ya, vamos a cerrar con un par de cuestiones del podcast. Bueno. ¿Cómo empezó el podcast? ¿Cuál es tu episodio favorito? Y, aparte de los créditos, que ya sabemos que no te gusta hacerlos, te gusta que los lea la gente. Sí. Y va a terminar el podcast cuando termine el coronavirus. Qué pregunta. Bueno, ¿cómo fue la idea del podcast? Fue... hablamos con la gente de Posta, que son quienes hacen, quienes más podcasts hacen, los podcasts más escuchados de nuestro país son de Posta, que son un grupo espectacular de gente que tiene una capacidad de trabajo increíble. Ya habíamos hecho algún intento a fin del año pasado de hacer un podcast, teníamos ganas, a mí me gusta hablar, habrán visto que me gusta hablar, yo tengo columnas en algunas radios, me encanta el formato, escucho muchos podcasts. Y cuando ya el aislamiento se iba, ya lo veíamos venir, el día que se anunció, armamos un grupo de WhatsApp, dijimos, lo hacemos, en ese grupo había gente de Posta, gente del Gato, y dijimos, bueno, el equipo de edición somos nosotros tres, quienes editan son ustedes tres, Belén hace la parte visual, se formó un grupo de trabajo de más o menos 8 o 10 personas, y dijimos, bueno, lo hacemos. Y desde que surgió la idea y se formó este grupo de WhatsApp hasta tener ya los equipos formados, el episodio de avance, digamos, el avance ya subido a Spotify, la identidad visual, todo esto ya hecho, pasaron 16 horas, nada más. En 16 horas armamos todo el proyecto, dijimos cómo iba a ser, planeamos más o menos la idea de los capítulos, que son, al principio contamos los números del país, los comparamos muchas veces con otros países o damos alguna noticia relevante. Después viene la parte de Vale, que es una parte espectacular. Vale tiene una voz increíble y me encanta cómo habla y cómo ha mejorado. Yo no sé si mejoré o no, pero Vale me recontra mejoró en cada episodio, y ella da recomendaciones o los viernes a veces hacemos recomendaciones para la gente para el fin de semana y consejos, esa parte. Y después la segunda parte, a veces contamos una historia, a veces relacionada con el coronavirus por un cachito, a veces mucho más relacionada con el coronavirus, y son más alguna historia de la ciencia. Así son más o menos los episodios. Ya vamos 40. Me encanta, es una de las cosas que más me gusta hacer, realmente lo disfrutamos todos mucho. Es mucho trabajo porque todos los días, todos mis días arrancan de la misma manera. Arrancamos a hacer los guiones, los vamos hablando, vamos editándolos, y ya hacia el mediodía lo grabamos, se edita y sale. Sobre la pregunta de si vamos a seguir, no lo sabemos. Lo estamos charlando, probablemente pasemos a hacer episodios con otra cada distinta cantidad de tiempo, por ahí hacemos algo semanal, pero por ahora, mientras el aislamiento siga, nos comprometimos a hacer un episodio por día, así que por ahora, hasta al menos el 24 de mayo, que es hasta cuando se extendió el aislamiento, vamos a seguir todas las semanas, y es algo que nos gusta hacer, y tenemos muy buenas repercusiones. Dijimos, bueno, ¿qué pasa si le decimos a la gente que ellos digan los créditos? Y de repente teníamos una carpeta con 50 audios de las personas diciendo los títulos que decíamos nosotros. Entonces, la repercusión que tenemos y el amor que nos dan por hacer este podcast es increíble, así que lo hacemos muy contentos, y creo que se nota que estamos todos muy contentos con el producto que obtuvimos, así que creo que es eso. Los alumnos y las alumnas de la UTN son todos muy seguidores del Gato y la Caja. Bien, hacen bien. Es importante recordar que tenés un libro que se llama El breve atlas anecdótico de la ciencia. Creo que mi parte favorita igual del podcast es cuando tirás datos random, por ejemplo, el gene.
acerca de los pantalones. Claro, pues estamos Muy todos bueno. dejando, sí, sí. Lo mismo que lo de la cal, que bueno, lo usaban como para que los niños no rompan la cuarentena, pero no porque prevenir el virus, sino porque para que las madres controlen a los niños, de que no Sí, salgan ese a la fue, calle. sí, Es mi ese parte fue un favorita. episodio de hace un montón, sí, qué grande, qué lindo, sí, sí. Así que está muy bueno que el podcast es muy llevadero en el sentido de que no solamente hay que hablar de coronavirus, de muerte, de destrucción y caos, sino también que hay todo un país que está trabajando mucho Ujú, en todo esto, no solo el sector salud, que es lo que más se ve, digamos, pero no, los investigadores, investigadoras, ingenieros, ingenieras, hay mucha gente trabajando por el coronavirus. ujú, totalmente, totalmente. Y recordar también tu trabajo en CONICET como investigador. Quiero recordarle a la gente quién soy. y, y bueno, que estás trabajando también, escribís notas en El Gato y la Caja. Ujú, sí, sí, Algunas sí. las leí, no te voy a mentir, que son también así datos sobre la ciencia que uno no espera, digamos. Ujú. Está muy bueno, la Bueno, verdad. Y también agradecerte que estés con nosotros, sabemos que estás como muy ocupado, pero no sé, se hizo muy llevadero y terminó siendo un espacio ocupado. bueno, muchas gracias cuando quieran. A mí me encantó, yo me sentí muy cómodo. Me, me dejaron explayarme, que vieron que me gusta hablar, así que yo muy contento, les recontra agradezco. Un placer para mí. Cuando quieran, hagamos otro o consúltenme, tenés mi número, hagamos lo que ustedes quieran. Bueno, creo que Chupi va a cortar la transmisión en Instagram. Sí, Bueno, bueno, ya en un segundito, muchas gracias. gracias a ustedes.